Hola, soy Óscar Envir. En esta ocasión vamos a hacer el montaje del enganche y el kit electrónico en este Alfa Romeo Stelvio. Antes de empezar con la instalación del enganche, colocaremos todas las piezas y comprobaremos con la ayuda del manual que tenemos todo lo necesario para su correcta instalación. En esta ocasión, la bola elegida es una bola desmontable vertical. Para el montaje de este enganche será necesario que desmontemos el paragolpes. Primeramente vamos a retirar las tapas. De esta forma quedará liberado esta zona de aquí. El tornillo a desmontar para poder quitar el paragolpes es este que vemos aquí. Quitados estos dos tornillos, pasaremos a levantar el vehículo y de esta forma quitar el resto de tornillos, tanto de los pasos de rueda como de la parte inferior. En el paso de ruedas, con la ayuda de una espátula plástica, haremos un poco de presión en esta zona de aquí y sacamos la grapa que lo sujeta, tanto aquí como aquí. Otra más antes de llegar a la esquina. Y ya nos queda a la vista el tornillo que tendremos que soltar. Para evitar desmontar todo el paso de ruedas, con la ayuda de un taco plástico lo pondremos y de esta forma se nos quedará separado y podremos quitar el tornillo. Dos tornillos más en el paso de ruedas que los tenemos a primera vista. Y lo mismo en el lado de la derecha. En la parte inferior nos vamos a encontrar con tornillos iguales que los que hemos quitado de debajo de los pilotos, con Tor de 30. Una vez que hemos quitado toda la tornillería de la parte inferior, pasamos a desmontar el paragolpes. Y lo vamos a hacer sin desmontar el piloto trasero. Quitamos a presión la zona de paragolpes que va unida a la aleta y en esta parte de aquí nos ayudaremos con el sacagrapas y tiraremos de ello hacia abajo. Ya lo tenemos fuera. Misma operación en el lado de la derecha. Los dos conectores que vemos aquí los tendremos que desconectar. Retiramos el paragolpes. Para el montaje del enganche será necesario que retiremos el refuerzo metálico, en este caso el refuerzo de aluminio, el cual va sujeto con 3 tornillos a cada lado. Retirado el refuerzo metálico, nos desharemos de él. En su lugar colocaremos el enganche. Tendremos que retirar los adhesivos que vemos que tapan los orificios para poder colocar el enganche. Retiraremos también los adhesivos que tapan los orificios laterales. Haremos lo mismo en el lado de la derecha. Colocaremos la pieza. Tiene mano, pero de otra forma no nos va a entrar porque los 3 puntos de la parte frontal nos va a encajar de otra forma. Colocaremos el tornillo de 1240 con arandela Grower y arandela de ala ancha. En los 2 puntos, misma tornillería. En los puntos frontales usaremos las mismas tuercas que llevaba el refuerzo metálico que hemos quitado anteriormente. En el lado izquierdo, los mismos pasos. Al ser versión diésel, nos encontraremos con el depósito de AdBlue, como lo vemos aquí. Y colocamos igualmente las tuercas de los tornillos que van insertados en el chasis. Muy importante que no apretemos los tornillos hasta que coloquemos el cuerpo central del enganche. Colocamos tornillo de 12 con tuerca. Colocamos el tornillo también en el otro lado
con la tuerca y ya podemos colocar todos los tornillos. Por último nos quedará el tornillo del lado de la izquierda, pero si os dais cuenta, no consigo meterlo y aunque movamos, aquí no podemos moverlo. Yo me ayudo de un destornillador un poquitín grande, el cual me centra ya el orificio y ya entra con facilidad. Colocaremos la bola poniendo los tornillos de 12-25 en el lateral de la derecha con la arandela Grower. 12-25 con la arandela Grower en la parte superior y el de 12-35 con la chapa de sujeción y la anilla de seguridad en la parte inferior. Después de aproximar los tornillos le daremos el par de apriete necesario. Os recuerdo, tornillos de 12, tanto en la bola como en el enganche, y las tuercas que van frontales, que son de 8. Os dejo la tabla a continuación. Colocaremos la base plástica de la siguiente forma. La pieza que se va a quedar fija, registrada en esta pestaña de aquí, la pondremos de esta forma y la vamos a poner por delante. El tornillo con la arandela lo pondremos por la parte posterior y en la parte frontal pondremos la arandela de ala ancha y la tuerca. Apretaremos de tal forma que nos permita subir y bajar con facilidad. Terminada la instalación del enganche, pasamos al kit electrónico y varias son las opciones que tenemos en nuestra página web. Como recomendado nos aparece el kit específico, el cual va conectado directamente a la línea de CAN Bus. Dentro del específico podremos elegir varias opciones de montaje y ahora os voy a mostrar cómo hacer la instalación. La otra opción, el kit que ya conocéis todos vosotros, es el kit Aragon Pro, en su versión tanto de 7 como de 13 polos, el cual va conectado directamente a las señales de los pilotos. Eso sí, en esta ocasión, al disponer de la caja de fusibles en la parte trasera derecha, podremos hacer el conexionado del positivo directamente ahí. Vamos con la instalación de nuestro kit específico directamente a la línea de CAN Bus. La instalación la hemos colocado de la siguiente forma. La base, con la apertura lateral. De esta forma evitaremos tener que recortar más el paragolpes. Si os fijáis, el llevar la apertura lateral y el paragolpes nos va a quedar a esta zona de aquí, a esta altura. Cuando abramos no es necesario que baje más la base de enchufe y de esta forma evitaremos recortar el paragolpes. Hemos sujetado con una brida en la zona de sujeción y así el cableado no colisionará con el escape. También lo hemos sujetado al cuerpo central del enganche, que como podéis ver aún tenemos aquí alguna brida, y aprovecharemos el pasamuros que tenemos en el lado derecho. Le haremos una pequeña incisión, con cuidado de no dañar el cable en el interior, Mucho cuidado con ello. Ya tenemos hecho la incisión y pasaremos el cableado hacia el interior. Quitaremos la goma, ya que esta goma no nos hace nada en este sentido. Para realizar el conexionado de la instalación será necesario que destapicemos este lateral de aquí. Para ello empezamos quitando la tapa que vemos aquí. Aquí, si os dais cuenta, tenemos ya el cableado que hemos pasado al interior. Y ahora vamos a quitar esta pieza de plástica de aquí y el tapizado retirarlo parcialmente. Retiramos ambas anillas. Retiramos también la moldura central para poder desplazar el tapizado, como os he dicho anteriormente. Retirado la moldura central, podremos mover el tapizado. Y por aquí, como podéis ver, en esta pieza de aquí, es donde vamos a hacer el conexionado de la línea de CAN Bus. Vamos a quitarle la cinta para facilitarnos un poco el acceso al conector. Y esto que veis aquí es un concentrador de CAN. La línea blanca y azul son las que nos interesan. Antes de colocar la centralita, pondremos los dos cables de alimentación en las ubicaciones que tenemos libres en el terminal
de la centralita. Tiene en posición, si os fijáis, si yo lo pongo al revés, el terminal se sale. Si lo pongo en la posición que va correcta, el terminal ya no se sale. Una vez conexionados los cables de positivo, conectaremos a la centralita. Son conectores únicos y no nos podemos confundir de posición, ya que tienen una ubicación y una forma única. El kit electrónico Aragon CAN, en este caso, que es el que estamos montando, lleva el positivo directo y el positivo de contacto, los cuales los podremos conectar si el cliente lo solicita. En esta ocasión el cliente no los ha solicitado y los vamos a dejar recogidos de esta forma. Con la ayuda del adhesivo de doble cara sujetaremos la centralita a la carrocería del vehículo. Para el conexionado de la línea de CAN Bus tendremos que realizar la conexión del cable naranja-verde sobre el pin número 1 y el naranja-marrón sobre el pin número 7. Con las fichas de 3M haremos el conexionado. Y como os comentaba antes, cable naranja-verde con el cable azul. Terminamos de ajustar la grapa con el alicate. Y el cable blanco con el cable naranja-marrón de nuestra instalación. Si estamos montando, en vez del kit específico de Aragon CAN, el kit específico de CSS, la diferencia será en que los cables coinciden los colores con los del vehículo. Colocaremos las masas de la instalación. En esta ocasión vamos a aprovechar este tornillo que lleva ya el propio vehículo, poniéndole una tuerca. En esta caja de aquí tenemos el positivo directo, el cual lo colocaremos de la siguiente forma. Retiramos la tapa y si os fijáis, aquí tenemos un tornillo, el cual nos llega positivo directo, es el que alimenta toda la unidad. Pues vamos a colocar de la siguiente forma, con la anilla. Y el fusible aéreo lo introducimos por el lateral, lo colocamos sobre el mismo tornillo que lleva ya la caja y con la ayuda de la tuerca que hemos retirado anteriormente, lo sujetamos. Volvemos a colocar la tapa y colocamos el fusible de 15 amperios de nuestra instalación. Y a continuación pasamos a probar que funcionan todas las luces correctamente. Un pequeño apunte antes de terminar. Como podéis apreciar, la señal de antiniebla funciona correctamente, pero no desactiva el antiniebla del vehículo. Si queremos hacer la conmutación de la antiniebla, en caso de tener una instalación de marca CSS, sería necesario realizar el corte de la antiniebla que nos marca en el lado de la izquierda. Para ello será necesario destapizar el lateral izquierdo, tal y como nos marcan las instrucciones, y realizar el corte de la misma forma que nos lo marcan ahí. Antes de instalar el paragolpes tendremos que hacerle el recorte, y antes de realizar el recorte desmontaremos este labio inferior. Este ya no se puede poner debido a que el recorte y la pieza de bola nos salen en esta zona de aquí. Hacer el recorte en la zona central y dejar solamente unas piezas a los extremos quedaría muy poco estético. Realizaremos el recorte tal y como nos indican las instrucciones. En este caso lo tenemos marcado y es en la zona inferior, el recorte no es visible. Con la ayuda del estropajo de fibras afinaremos el recorte realizado anteriormente. Realizado el recorte del paragolpes, procederemos al montaje y tener muchísimo cuidado con los conectores del paragolpes. En este caso, en el paragolpes van ubicados los sensores de ángulo muerto. Si no lo conectáis bien, os puede salir el fallo en el salpicadero. Fijaros cómo queda el recorte que hemos realizado y fijaros también lo que os comentaba de la base de enchufe. Al hacer la apertura lateral no es necesario que bajemos tanto para que suba, sino que de forma lateral
la piña no nos pega con el paragolpes. La bola la colocaremos, cerramos la llave y con esto finalizamos el vídeo de este Alfa Romeo Stelvio. Hasta la próxima.